bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juan Calzano y el día de hoy te voy a platicar cómo es que liberan a 43 mexicanos que estaban esclavizados en Canadá. También te voy a platicar cómo es que López Obrador en su conferencia mañanera llamó chapulín fifí conservador a Felipe Calderón y a Cedillo. Y también entérate que mis predicciones eran efectivas. Ya le soltaron el primer recurso a Donald Trump para comenzar a construir el muro. Esto y más aquí en el Charro Político. Así que quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y bien amigos, arrancamos con esta nota que estamos viendo en pantalla y dice: liberan a 43 mexicanos esclavizados en Canadá. Esta es una nota de Excelsior y dice así: los mexicanos eran obligados a realizar labores de limpieza en hoteles vacacionales de Ontario y a pagar grandes sumas de dinero a los traficantes. Aquí tenemos una foto en pantalla, cómo es posible de este acto inhumano, y es por eso que decidí hablar del día de hoy de esta nota, cómo es posible que 43 mexicanos estaban viviendo en estas condiciones y el consulado ¿dónde? Y las autoridades ¿dónde? Y la Secretaría de Relaciones Exteriores que tanto nos cuesta dinero a los mexicanos, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaban aquellas personas para defender a los mexicanos que hoy ya fueron liberados? Y dice: la policía canadiense liberó a 43 mexicanos que vivían en condiciones de esclavitud moderna y que presuntamente eran obligados a hacer labores de limpieza en propiedades vacacionales de Ontario, informaron autoridades el lunes. Y dice: las autoridades comenzaron a investigar varias denuncias, logrando una carta para acatar el lugar. Mediante un comunicado, las autoridades detallaron que las víctimas inicialmente pagaron a los traficantes grandes sumas de dinero para dejar su país de origen y ser transportados a Canadá. Nuevamente vemos a personas mexicanos víctimas de un sueño, ahora no americano, un sueño canadiense de salir del país en busca de una mejor vida, y se topan con este tipo de situaciones: extorsiones, mala vida y esclavitud. Es lamentable. Una vez en ese país, las víctimas fueron obligadas a vivir en condiciones miserables. Y dice: así vivían los 43 mexicanos que eran esclavos en Canadá. Es desgarradora esta imagen, aquí la estamos viendo en pantalla. Parece un cuchitril, perdón por la expresión, pero realmente parece un cuchitril. Los mexicanos fueron transportados por los traficantes a lugares de trabajo forzados en Collingwood, Infish, Oro Mendot y Cornwall. Ay, disculpen mi English. Y dice: Rick Worm, de la policía de las provincias de Ontario, dijo que las víctimas fueron traídas a Canadá creyendo que se les ofrecía oportunidades de empleo legítimas. Hasta el momento no ha habido nada en relación a algunos señalamientos en contra de los mexicanos que hubiesen hecho algún acto ilícito, que fueran parte de pues esta banda que los tenía raptados, que los tenía como víctimas, sino que simplemente eran mexicanos que fueron en busca de un sueño, de una mejor vida, trabajo, cubrir necesidades, y que fueron engañados y pues los tenían ahí trabajando como esclavos en lugares de hoteles. Afortunadamente las autoridades canadienses se dieron cuenta y los liberaron. Pero aquí mi pregunta es: ¿y las autoridades cuánto tiempo estuvieron estas personas y cómo nadie hizo nada al respecto? Qué triste, qué lamentable, y creo que es momento de empezar a trabajar para que México pueda ir creciendo económicamente y no se tengan que ver por estas necesidades. Nosotros como mexicanos pudimos ver qué es lo que se siente que lleguen personas a tu país, no estás preparado, no tienen las condiciones. Entonces creo que lejos de incitar o fomentar que los mexicanos se vayan a otros países, porque tampoco se merecen ser tratados así, creo que es momento de empezar a trabajar en conjunto para que ya no tengan esa necesidad de irse a otros países en busca de una mejor vida, porque lamentablemente estas a veces son las condiciones. Los extorsionan, los engañan, les prometen las perlas de la Virgen y a la hora de la hora les va como en feria, y esta situación la estamos viendo en estos momentos. Y dice: mexicanos esclavizados en Canadá eran enganchados por redes sociales. Luego otros dicen: rescatan a 140 migrantes en Chiapas y ya tienen a 4 coyotes. Aquí nos platica un sinfín de noticias que están circulando también en los medios de Canadá. Y dice, dijo que en ocasiones las víctimas se quedaban con una pensión de $50 al mes después de pagar cuotas a sus patrones.
Y también nos platica que la policía de Ontario no realizó arrestos tras la liberación de los mexicanos, pero aseguró que tienen a 2 sospechosos de estos lamentables hechos. Pero hasta el momento no se detuvo a ningún mexicano que estuviera haciendo algo ilícito. Ya sabemos cómo Donald Trump en diversas ocasiones señala que los mexicanos somos lo peor, pero aquí vemos que los mexicanos simplemente fueron con el objetivo de una mejor vida y ellos no hicieron absolutamente nada malo más que confiar en que les iban a dar trabajo, en que los iban a ayudar, y estas fueron las consecuencias de la situación. Pero qué bueno que en Canadá ya liberaron a las 43 víctimas. En su mayoría eran varones, aquí lo tenemos, de 20 a 46 años de edad. Fueron llevados a un lugar seguro, fueron realojados y se les proporcionó un empleo legal, que esto es, miren qué bonito, algo que no se hubiera visto en Estados Unidos. Vimos situaciones donde hablamos una vez de ello, donde había niños de papás migrantes que los tenían en jaulas como si fueran animales, y aquí vemos como en Canadá fue algo totalmente diferente. Me da mucho gusto y esperemos que las autoridades mexicanas también digan algo al respecto, porque no solamente es responsabilidad de Canadá, también es responsabilidad de las autoridades mexicanas decir que sigue, que prosigue, o una explicación, algo al respecto. Pero bueno, lo bueno es que ya nos explican aquí que no obstante esta situación, Canadá, muy buena onda, los volvió a acomodar y les dio un empleo legal, lo cual me parece excelente. Muchas gracias, y qué bueno que las autoridades canadienses se portaron de esta forma, y lamento de corazón profundamente que tuvieron que pasar por esto estas 14 víctimas, haber sido pues sí, esclavos, y estar trabajando bajo pésimas condiciones inhumanas. Y de mi parte pues hay que seguir trabajando, mexicanos, para que esto ya no siga sucediendo. Los mexicanos nos tenemos que quedar aquí porque este es nuestro país, aquí queremos estar y aquí tenemos que generar mejores condiciones de trabajo. Pasando a otra nota, el día de hoy Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera llamó a Felipe Calderón Grillo fifí por andarse pasando de un trabajo a otro. Después de ser presidente, se pasa a una empresa privada a la cual le dieron demasiadas concesiones y contratos millonarios para que tuvieran por lo menos el 43% de control en la CFE. También le dijo Grillo conservador y fifí a Cedillo por haber hecho absolutamente lo mismo, y cuestiona que esta acción es inmoral, no ilegal porque la misma ley los protege, que después de un año pueden irse a donde quieran, pero sí inmoral irse o venderse a una empresa a la cual le estuvieron ayudando durante todo el sexenio, y favor con favor se paga entrando a esa empresa con buen sueldo después de que ya hicieron su agosto durante un sexenio. Vamos a ver el video. Los funcionarios públicos que terminan su desempeño en un cargo y luego pasan chapulines fifís, brincan, chapulines conservadores, a trabajar a las empresas relacionadas con ellos, con el desempeño que tenían, como lo vimos ayer en el caso del sector energético. ¿Qué tal, amigos? Este fue el video, esta fue la parte principal de la conferencia mañanera, donde López Obrador dice que con esto busca ponerle fin al conflicto de intereses y va a haber una reforma para que no se le permita a los funcionarios después de un año irse a las empresas, que va a ser después de 10 años que se puedan ir a cualquier empresa. Y también López Obrador fomenta e incita a los exfuncionarios a decir, ¿qué necesidad de irse con las empresas a las cuales estuvieron beneficiando? Pues váyanse a trabajar en otra cosa, tantas cosas que pueden hacer, otros trabajos que se pueden conseguir, tantas maestrías, tantos doctorados, pueden irse a dar clases a universidades extranjeras y también les puede ir sumamente bien. Así que te invito a que me dejes en los comentarios qué opinas al respecto de esta idea de López Obrador de hacer una reforma, hacer un cambio a la ley para que en vez de que sea un año posterior al cargo, sean 10 años después del cargo. Te invito a que me dejes en los comentarios. Y también pasando a otras notas, señores y señoras, realmente estaba en lo cierto. ¿A qué me refiero? Como recordarán, la semana pasada les platiqué que estaba circulando una nota donde se creía que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, estaba desesperado por la situación de la construcción del muro.
tan desesperado que una de sus medidas ya desesperadas fue la caravana migrante, donde hemos venido comentando que esto fue pues más que un movimiento social, fue un movimiento promovido, un movimiento político que lo que buscaba era presionar, generar fobia en Estados Unidos para que le soltaran el recurso al presidente de Estados Unidos, porque hay que recordar que ese fue su principal argumento para llegar a la presidencia de Estados Unidos: un muro y acabar básicamente con los mexicanos. Eso dio a entender. Posterior a ello es fecha que no le han entregado, no le han dado el recurso para el famoso muro y tienen miedo de poder perder las elecciones. Entonces yo platicaba que se estaba rumorando y especulando que una posible opción que el presidente de Estados Unidos tenía era una ley Chapo. ¿A qué me refiero con esto? Que con los recursos de narcotraficantes que pues tienen o que con los que se quedan, o como un ejemplo el Chapo Guzmán y otros que di la semana pasada, pues con todos los bienes que se quedan o tienen un control del dinero, o porque sabemos que no logran tener el dinero total de los narcotraficantes, pero sí ciertas cantidades, pensaban llegar a implementar el muro. Eran rumores, eran especulaciones, porque ya se estaba hablando de una ley Chapo, que era que el dinero con el que se quedaban de los narcotraficantes comenzar a usarlo para recursos para el gobierno, y qué mejor que para el muro. Ahora, curiosamente, ya resulta que ya tienen dinero, ya estamos a punto de acabar el juicio del Chapo Guzmán, ya resulta que ya le soltaron dinero y ya van a comenzar con la primera parte del muro. Sospechoso, ¿no lo creen? Y es que aquí tenemos en la nota de Regeneración, aquí la estamos viendo en pantalla, que dice lo siguiente: congresistas demócratas y republicanos acordaron por fin entregar a Donald Trump $1,375 millones para construir un tramo de muro fronterizo. Qué casualidad, ¿no? Después de que se empezó a rumorar todo esto del Chapo, su dinero, y ahora ya resulta que ya hay dinero para el muro, y tanto demócratas como republicanos ya quieren aportar a esta causa. Será el sereno, pero yo no se las compro tan fácil. Y es que resulta que, así lo publicó Regeneración, Congreso de Estados Unidos por fin financia muro de Trump, $1.3 mil millones para 89 kilómetros. Entonces, señores y señoras, es oficial. El muro de Estados Unidos ya va a comenzar, es una obra que ya va a empezar a hacerse. ¿Y qué va a pasar con México? ¿Qué va a pasar con la relación Estados Unidos-México? ¿Qué va a decir López Obrador al respecto? Realmente ese tema sí me interesa, porque los mexicanos queremos una postura totalmente diferente a la que vimos con Enrique Peña Nieto. No queremos un presidente blandito, no queremos un presidente que se ande ahí por las caídas, queremos un presidente que dé la cara por los mexicanos, queremos a un presidente fuerte y queremos a un presidente que dé el mensaje al presidente de Estados Unidos que los mexicanos no nos doblamos, no tenemos miedo y no nos intimidan esas acciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Los mexicanos podemos salir adelante. Entonces, falta ver cuáles van a ser, pues sí, la respuesta por parte de López Obrador, pero por el momento ya hay recursos para comenzar a construir 89 kilómetros de muro. Es evidente que con esto es totalmente político, campañas, y para que el hombre pueda volver a agarrar popularidad. Así que yo te invito a que me dejes en los comentarios qué piensas al respecto. ¿Crees que López Obrador se va a pronunciar? ¿Te gustaría que López Obrador dijera algo al respecto? Lo que sea que opines, déjamelo en los comentarios. Tocamos 3 notas sumamente importantes: los 43 mexicanos que fueron dados en libertad después de haber sido esclavizados por un grupo de delincuentes en Canadá. También hablamos de los señalamientos que el día de hoy volvió a hacer el presidente de México hacia Felipe y Cedillo, y también hablamos de la construcción del muro, que ya es un hecho. 89 kilómetros, así arranca la construcción del muro de Estados Unidos. Así que, amigos, yo invito a que me lo dejes en los comentarios. Yo soy Juncal Solano para el Charro Político. No te olvides compartir este video, regalarme muchos likes, pero lo más importante es que me dejes tus comentarios. Nos vemos, hasta la próxima. Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate que el Universal sacó una investigación donde asegura que la censura de Carmen Aristegui fue bien retribuida y costó 6,000 millones de pesos. ¿Qué? Pero aquí la pregunta es, ¿ese dinero a quién fue a parar? A la misma Carmen